Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en esta nueva entrega de Voces que Suman, un ciclo producido por La Voz que se distribuye por toda su plataforma audiovisual, por sus perfiles de YouTube y de Facebook y también por las plataformas audiovisuales de Los Andes, de Mendoza y de Vía País. Voces que Suman se inició el año pasado con la idea de abrir un espacio de comunicaciones que estimule tener comunicaciones trascendentales sobre temas importantes, temas que nos están atravesando individual y colectivamente y temas que están siendo revisitados, mirados desde una perspectiva diferente a partir de la experiencia de quiebre que ha significado la pandemia para todos nosotros. El tema que vamos a tratar hoy no es excepción, tiene que ver con una cuestión que nos atraviesa a todos. Es importante, no deja a nadie afuera, nos implica, es algo que tiene que ver incluso con nuestra condición humana, pero que también a la vez implica un desafío, implica un gran desafío para la vida colectiva. Y estoy hablando de la diversidad que vamos a abordar en lo que hace específicamente o poniendo el foco en la gestión de la diversidad dentro de las organizaciones. Y con organizaciones vamos a también hacer un foco especial en las empresas, en el mundo del trabajo. ¿Cómo gestionar la diversidad en el mundo del trabajo? Ese es el tema que nos hemos propuesto y que les invitamos a que escuchen y a que se sumen desde ese lugar a esta conversación. Ustedes saben que para lograr conversaciones enriquecedoras, interesantes, son fundamentales los interlocutores, rodearnos de interlocutores que tengan una experiencia rica para aportar, que lleguen a la conversación desde distintos lugares, con su bagaje de experiencias personales, de cuestiones más quizás reflexionadas desde la academia. Hemos compuesto un panel que cumple con ese requisito interesantísimo en ese sentido. Los invito a que conozcan brevemente en estas bios quiénes son las personas con las que vamos a charlar hoy sobre la diversidad, la gestión de la diversidad en las organizaciones. María José Sucarrat se dedica a la investigación, capacitación y consultoría en diversidad, inclusión y sostenibilidad en el ámbito empresarial. En 2013, fundó la Red de Empresas por la Diversidad en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, donde también interviene en programas para repensar la sostenibilidad y la inclusión social, liderazgo con perspectiva de género y gestión de la diversidad. Carolina Villanueva es licenciada en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, máster en Políticas Sociales y Desarrollo con orientación en Estudios de Género por la London School of Economics and Political Science. Es cofundadora y directora de Grow, Género y Trabajo, una consultora que se dedica al mercado laboral con mirada de género. Cecilia Gladstein es licenciada en Recursos Humanos y cuenta con un posgrado en Management Estratégico por la Universidad Católica de Córdoba. Ingresó a Holcim en 2006 como pasante en el área corporativa de Recursos Humanos y en 2019 fue nombrada directora de Recursos Humanos en Argentina, posición que ocupa hasta la actualidad. Cecilia Lopresti es profesional de Recursos Humanos y diplomada en Ciencias Sociales, con más de 18 años de experiencia en áreas de recursos humanos de organizaciones como Apex, Hewlett Packard y Nissan Corporation. Con trayectoria en gestión estratégica, en la actualidad es la secretaria de Gestión Humana e Infraestructura de la Universidad Siglo XXI. Pablo Bocco es el líder de Innovación Social y Sustentabilidad en Naranja X. Se formó como comunicador audiovisual y abordó desafíos tanto en el tercer sector como en el sector privado, en el país y en el exterior. Dice construir espacios donde las personas confíen en su capacidad de generar cambios sin esperar que los cambios sucedan. Bueno, presentado entonces nuestro panel, yo soy Florencia Ripoll, periodista de La Voz. Les voy a dar la bienvenida a ellos que, bueno, ya están conectados con nosotros. Vamos a empezar por quienes están desde Buenos Aires, vía Zoom, la herramienta que todos descubrimos y revalorizamos en pandemia. ¿Cómo están? María José, gracias por sumarte.
¿Cómo Hola estás? Florencia, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a todas. Bien, bueno, muchas gracias Carolina, también gracias por incorporarte a esta conversación con tu experiencia, también desde Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas y bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos. Bien, bueno, y vamos a quienes tenemos acá en persona en el estudio, en la redacción de La Voz. Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenida. Cecilia Gladstein de Holcim, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muy bien, Pablo de Naranja X, muchas gracias Pablo por estar acá. Muy contento. Y tenemos a otra Cecilia de Siglo XXI, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, un placer estar acá en este panel. Muchas gracias. Los tres directivos que están trabajando en empujar la diversidad en tres empresas que son referentes en Córdoba, con características diferentes, así que seguramente su experiencia va a ser muy valiosa para, bueno, ayudar entre todos a entender, a comprender mejor este tema y también a comprometernos en él, ¿no? En hacer una diferencia. Si les parece, vamos a empezar por lo primero, que es ponernos de acuerdo sobre qué estamos hablando. Porque yo decía al inicio, la diversidad es un tema que por un lado, digamos, todos participamos de él, porque la característica de nuestra raza es la diversidad, es uno de sus mayores valores. Pero sin embargo, es todo un desafío abrazar la diversidad y ejercitarla en la vida colectiva, en los diferentes ámbitos y dentro del mundo del trabajo también. Así que lo primero me parece que es interesante es ponerse de acuerdo sobre de qué hablamos cuando hablamos de diversidad en lo que hace a gestionarla dentro de las organizaciones y en particular dentro de las empresas. Si te parece, María José, nos gustaría desde tu experiencia, hace mucho tiempo que trabajas este tema, trabajas con distintas empresas, lo has reflexionado, que nos ayudes, ¿no? Que nos traces un concepto para que todos sepamos de qué estamos hablando y hablemos de lo mismo. ¿Me escuchás ahí? Bien, te escucho perfectamente. Bueno, a ver, diversidad, en general uno habla dentro de las organizaciones de diversidad e inclusión o de diversidad, equidad e inclusión. Y no son cosas separadas, ¿no? La diversidad per se tiene que ver con esas características que nos constituyen como seres humanos, ¿no? Las características identitarias, por ejemplo, el género, el rango etario, el color de la piel, si tenemos discapacidad o no tenemos discapacidad, que son todas características, y muchas otras, y son características en general visibles, ¿no? Que cuando conocemos a una persona rápidamente podemos identificarlas. Pero en realidad diversidad es un concepto muy amplio. En general se piensa en diversidad y automáticamente pensamos en género, en discapacidad y en diversidad sexual. Pero es un concepto mucho más amplio que también abarca características no visibles, características que tienen que ver con nuestra personalidad, nuestro pensamiento, nuestras creencias, la religión a la que adherimos, el nivel socioeconómico, el estilo de liderazgo incluso, la personalidad, muchas características, ¿no? La diversidad en realidad tiene que ver con todo esto y todas las personas estamos atravesados por todas estas variables, ¿no? En distintas dimensiones, en distinta gradualidad. Entonces, diversidad en realidad per se es esto. Cuando uno va a las organizaciones, directamente dicen, bueno, a ver, hablemos de diversidad, hablemos de género, hablemos de discapacidad, hablemos de diversidad sexual, sobre todo de género. Hay una asociación directa a la diversidad, a asociarla con cuestiones de género, y tiene que ver básicamente por la urgencia de abordar el tema, ¿no? Se entiende claramente que tiene mucha visibilidad en los medios, los organismos internacionales hacen mucha presión para que los países, los estados y las empresas también aborden este tema. Entonces, de alguna manera es por donde primero se empieza. Y también tiene que ver con que el eje género, si se quiere, atraviesa a todos los demás, ¿no? Si pensamos en personas con discapacidad, hay personas con discapacidad, mujeres y varones. Entonces, de alguna manera, el eje género es transversal a todos los demás y es, de alguna manera, el más, es la puerta de entrada por donde las organizaciones empiezan a gestionar. Y no quiero dejar de lado la palabra inclusión, porque podemos tener mucha diversidad o poca dentro de una organización, pero si no hay inclusión, la diversidad no tiene valor, ¿no? La inclusión es todos los esfuerzos que hace una organización por aceptar, respetar y poner en valor, valorar
esa diversidad que hay al interior de la organización. Es decir, la inclusión se puede asociar ya con la gestión de la diversidad, ¿no? Cuando uno gestiona la diversidad, de alguna manera genera políticas y prácticas para generar espacios sin discriminación, libres de discriminación, espacios igualitarios en donde todas las personas puedan realmente acceder a un desarrollo de carrera o acceder a un trabajo en igualdad de condiciones, y además que todas las personas se sientan igualmente aportantes a un espacio o a un trabajo, ¿no? Entonces, no se puede hablar de diversidad sin hablar de inclusión, porque puede existir la diversidad y no haber inclusión, con lo cual no haríamos nada. Perfecto. Eso es como para plantar la semillita. Bien, clarísimo el panorama que nos has abierto. Interesante lo que mencionabas, claro, del eje género, con el que también todos estamos más familiarizados porque es un discurso de época, ¿no? Sobre todo muy presente en muchos países y en Argentina también. En ese sentido es interesante, vamos al territorio de las empresas. Por ejemplo, la experiencia de Holcim, Cecilia, que sé que están trabajando particularmente este eje. No sé si ese ha sido el camino por el que han entrado o que están transitando para gestionar la diversidad, la diversidad. En una industria muy masculinizada, con 4% nomás de presencia femenina a nivel general, ¿no? La industria de la construcción, todo un desafío. Es así, digamos, género es el camino por el que están entrando a este mundo de la gestión de la diversidad. Así es, desde varios años venimos transitando este camino y como bien mencionaba María José, no solamente desde el concepto de diversidad, sino principalmente desde lo que es la inclusión y en términos como más concretos y como para poner algunas cifras en relación a los logros de venir transitando algo que es tan intangible como es el concepto de generar conciencia, capacitación y sensibilización sobre esto, lo vemos con el tiempo reflejado en que, por ejemplo, en Holcim, en el año 2019 éramos un 9% las mujeres que formamos parte de la empresa y hoy ya somos un 12%. Mira. Y sin ánimos de quedarnos con estos números, queremos seguir trabajando el concepto de diversidad e inclusión y abordarlo no solamente desde género, sino como bien decía también María José, desde cuestiones más invisibles que tienen que ver con esto de miradas complementarias, miradas distintas, experiencias, generaciones, diversidad cultural, como somos una compañía multinacional, es algo que también está muy presente y nos caracteriza, y desde ese lugar empezar a tener un cambio que sobre todo sea sostenible en el tiempo, porque creemos que claro, en términos de diversidad nunca llegas a una meta concreta, sino que es un aprendizaje continuo que a su vez te invita a desaprender muchas cosas para poder aprender nuevas. Claro, se van abriendo capítulos, es un tema en el que te imbuís y empezás a trabajar y más amplio se convierte, ¿no? Más amplio se hace. Vamos a ejercitar la diversidad y vamos a dar voz ahora al integrante masculino de este panel y es interesante también conocer un poco en este sentido del concepto que están trabajando, cómo se les ha ido ampliando el horizonte en Naranja, que es Naranja X, que es una empresa aparte que tiene su característica específica, al estar en un sector tecnológico, mucha gente joven, la cuestión del trabajo remoto en distintos lugares. ¿Qué concepto ustedes están trabajando, Pablo? ¿Qué ejes? ¿Se han incorporado ejes que no percibían y dicen, claro, diversidad también es esto? Sí, ahí, bueno, siempre agradecerle a Majo y muchas personas expertas, digamos, en el tema de diversidad que acompañan en el entendimiento de qué es la diversidad, es algo tan amplio que puede entrarse desde tantos lugares, que lo hace muy rico y a la vez muy complejo, a la vez a la hora de accionar, ¿no? Nuestro recorrido en Naranja X en materia de diversidad, en su momento era un tema que estaba muy acotado a un área de responsabilidad social que existía en este momento, a la vez branding, por ejemplo, la marca lo quería abordar, y en un momento nos dimos cuenta que estaba el área, digamos, de marketing, buscando una consultora para empezar a tratar temas de diversidad, y el área de responsabilidad social en ese momento, en el área de people, digamos, de personas, buscando otra consultora. Dijimos, espera, tenemos que garantizar la diversidad desde la visión general de la marca, y es donde empezamos a armar un equipo interdisciplinario, en ese momento compuesto por una persona representando todo lo que tenía que ver con la gestión de personas desde el área de people, otra persona desde la marca y también desde el área de responsabilidad social, que un rol que mutó hoy al área de innovación social. Y ahí empezamos a decir, bueno, cuando hablamos de diversidad, ¿qué vemos? Y veíamos justamente esto, un tema más de inclusión y de gestión de las personas hacia adentro. ¿Cómo garantizás tener en tu equipo, en tu empresa, representatividad de la sociedad en la que somos parte y para la cual estamos diseñando productos y servicios, ¿no? Claro, el modo más genuino de ejercitar la diversidad. Exacto, pero también
ocurre mucho en las empresas. Con esto muchas veces hablamos esto del fit cultural de las empresas y se busca un perfil concreto. Y decís, che, pero no estás representando el resto de los sectores, ¿no?, que están, para los cuales se está trabajando en la sociedad. Nosotros como empresa financiera tenemos un desafío muy grande, y como fintech también, para trabajar en materia de inclusión financiera. Y esto tiene que ver también con abordar nuevos públicos y segmentos, que en su momento, haciendo diagnósticos también internos en materia de diversidad, que lo podemos ver después también en otro punto para no abrirme más, veíamos que el 90% de las personas que forman parte de Naranja afirman venir de una familia de clase media alta, entonces no contamos con representación para diseñar productos, entender a nuevos segmentos de clientes a los cuales estamos buscando brindar una solución, ¿no? Eso, ahí radica también la importancia de la diversidad para diseñar productos y servicios hacia afuera, tener esa mirada dentro de los equipos que están diseñando, que están pensando y que se están acercando a nuevos clientes. Y por otro lado, ya yéndonos más a la parte de marca, una marca con exposición. Yo siempre digo, Naranja X hace una publicidad y llega a millones de personas por muchas plataformas. ¿Qué estamos mostrando en nuestras campañas? ¿Qué sociedad estamos representando? ¿Qué estamos mostrando en nuestras campañas? En su momento fue como, che, nunca mostramos una pareja heteronormada en nuestras vías de comunicación externa, ¿no? Y lo importante que es poder reflejar la sociedad que está afuera también desde lo que uno está haciendo. Eso es una forma también de impactar desde la marca, ¿no? Eso requiere un recorrido que siempre buscamos estar acompañados con personas expertas para no caer en buenas intenciones que terminan generando un daño también afuera, ¿no? Es un recorrido muy profundo y que cada vez se va profundizando, digamos, vas ganando más conocimiento, más entendimiento. Pero bueno, tiene muchos campos de acción también. Suena simple como premisa, ser diverso dentro, reflejar el mundo para ejercitar genuinamente la diversidad, pero bueno, es todo la magnitud del desafío y el camino. Así es. Quiero volver ahora, si me permiten, a nuestras participantes vía Zoom, a vos, Carolina. Quería consultarte, ya que estamos como construyendo, clarificando este concepto, un poco en la dimensión más reflexiva, en el terreno más concreto de parte de las empresas. ¿De qué se trata un concepto que no creo que tiene que ver con esto, con todos los capítulos que tiene la definición de diversidad, que es el de interseccionalidad? No sé si nos podés contar si tiene que ver con eso. Es algo que se escucha mucho y queremos entenderlo. Sí, perfecto. Bueno, les cuento, el concepto de interseccionalidad es un concepto que no es propio, viene del feminismo negro de las mujeres en Estados Unidos y tiene que ver con entender cómo las distintas categorías sociales se relacionan y conjugan dentro de las personas. O sea, ¿cómo decirles un ejemplo? Yo no soy solamente una mujer, sino que soy una mujer, tengo una nacionalidad determinada, vengo de un nivel socioeconómico determinado, he tenido acceso a determinada educación, tengo determinada raza, determinada religión, y todo eso configura mi persona. Entonces, la interseccionalidad refiere a que las personas no somos categorías estancas. Uno no es solo una mujer o no es solo un varón cis, sino que todas estas categorías se relacionan y configuran la complejidad, ¿no?, de la especie, para decirlo de una manera. Y esto aplicado a diversidad, ¿qué significa? Un poco la apuesta de la interseccionalidad es no pensemos a las personas a la hora de trabajar las agendas de diversidad como solamente o mujeres o personas con discapacidad o personas de determinada nacionalidad, sino que pensemos cómo estas categorías se relacionan y pensémoslo de una manera más integral. Un poco la apuesta es, cuando uno piensa en las categorías, las empresas muchas veces dicen, bueno, voy a trabajar la agenda de género a través de mujeres. Bueno, está bien, ¿no? Es una manera de simplificar, de poner objetivos concretos y tiene que ver con lo que decía Majo, la deuda mayor de la sociedad en términos de acceso al trabajo tiene que ver con las mujeres. Pero ¿y a qué mujeres se incorporó? Puedo hacer una combinación de agendas. Pueden ser mujeres y pueden ser mujeres con discapacidad. Pueden ser mujeres con discapacidad y determinado entorno socioeconómico, o que vengan de determinada carrera, o que piensen de determinada manera. Entonces, un poco la apuesta a este concepto de interseccionalidad es, bueno, pensemos los problemas de una manera más compleja e integral, y de esa manera creemos que también la diversidad enriquece, ¿no? Porque si no, es un poco una simplificación de los conceptos. Ese es un poco el desafío y la definición que venimos a traer. Bien. Es muy interesante también porque permite detectar, digamos, capas de sesgo o de exclusión en ciertos sectores, ¿no? Hay
personas donde confluyen por las distintas características, esto que vos decías, mujer, discapacitada, donde hay un grado mayor de exclusión y la necesidad de quebrar eso, de romper eso, es todavía más aguda, digamos, permite como visualizar eso. Estas distintas capas generan a veces más opresión y mayor desigualdad. No es lo mismo ser una mujer que ser una mujer trans, entonces ahí ya estamos hablando de una desigualdad histórica mucho más compleja. Una organización que quiere incorporar personas trans tiene que tener otra madurez y otro trabajo, no es lo mismo, ¿no? Y ahí también un poco algo interesante para traer es qué significa cuando una organización quiere trabajar determinada temática, y siempre está esta tensión entre la diversidad y el mérito o conseguir a los mejores perfiles profesionales, ¿no? Acá uno tiene que entender que incorporar a determinadas personas que tienen determinadas desventajas requiere volver a analizar determinados conceptos. A veces algunas empresas dicen, bueno, quiero personas trans, pero quiero que sean bilingües, que tengan un MBA y no sé qué. Esos perfiles no existen, estas personas difícil que hayan accedido. Desigualdades históricas. Entonces tengo que entender cuál es el beneficio que traen a mi mesa, desde qué manera mi organización se va a enriquecer con estos perfiles y analizar un poco qué es lo que uno exige también desde ese lado, ¿no? A la hora de pensar cómo trabajar la diversidad. Perfecto, clarísimo. Bueno, vamos a volver ahora al territorio de las empresas. Es muy interesante escuchar la experiencia en siglo XXI porque es una empresa que se dedica a la formación, ¿no? A la educación, tamaña responsabilidad. Hay ahí una responsabilidad hacia el afuera en relación a un concepto como la diversidad, y después tenés todo la responsabilidad hacia el adentro, ¿no? Hacia el construir cultura de diversidad dentro de la empresa. A la vez una empresa que también apostó a la digitalización muy tempranamente, que tiene sedes en todo el país, que esta experiencia del trabajo de casa, de los equipos dispersos, los vive desde hace mucho tiempo. ¿Cómo están ustedes, Cecilia, trabajando el concepto de la diversidad? ¿Por dónde han entrado? ¿Por qué eje? Debe ser todo un desafío. Sin dudas viene siendo un desafío y generalmente digo, nosotros comenzamos trabajando diversidad dando estos primeros pasos de enfocarnos en estas minorías, ¿no? Enfocar acciones específicamente en grupos inicialmente más demográficos, que decíamos, iniciamos con las mujeres, pasamos en otros espacios principalmente pensando en características demográficas. Pero estos son como los primeros pasos que deben dar aspiracionalmente un cambio hacia un cambio cultural real en la organización en sí mismo, para que incorporemos ese concepto más amplio de la diversidad que va más allá de la demografía y que un poco nos traía Carolina y María José hace un ratito. Hablamos de factores socioeconómicos, hablamos de factores del tipo de formación o el tipo de instituciones educativas a las que ha asistido las personas que forman parte de nuestra organización, y mismo otros factores que tienen que ver con la organización en sí mismo y que es extrapolable a otras organizaciones que no son universidades en sí mismos también, pero es decir, cuando hay una casa central y una serie de sedes o sites, realmente escuchamos por igual las voces de los diferentes lugares, o porque las personas que forman parte de la casa madre, digamos, de la organización, tienen un trato o una experiencia muy diferente al resto. Mismo si pertenecen a diferentes áreas de la organización, determinadas áreas core de la organización tiene en sí mismo un peso en la participación y en las tomas de decisiones, o escuchamos de igual manera las voces de personas de diferentes áreas, de diferentes edades, diferentes experiencias, diferentes puestos jerárquicos en la misma organización. Y ahí es donde volvemos a incorporar también un factor que es más intra-organización, que es importante tener en cuenta. Y en el caso nuestro, como una universidad que somos, y nuestro rol de agente de cambio hacia la comunidad, y que entendemos, tenemos la responsabilidad de incidir en nuestra comunidad, la capacidad de sensibilizar y concientizar a los futuros profesionales también desde las aulas. Y en esto el desafío está en lograr esa transversalidad que vaya más allá de, típicamente hablamos de estos temas en carreras más vinculadas a las a las humanidades, claro. ¿Sí? Y cómo es si podemos lograr esa transversalidad de las ciencias de la salud profesionales, de las ciencias de la salud profesionales de ingenierías, profesionales informáticos, que puedan también tener esta concientización en sus vidas futuras profesionales. Bien, muy interesante. Planteaba, creo que era María José al inicio, que el sentido
sentido último de toda esta cuestión de hablar de diversidad, de comprometerse con ella, tiene que ser la inclusión, ¿no? El resultado buscado. En ese sentido, vamos al tema de ya herramientas un poquito más concretas. ¿Qué pasa con los cupos? Eso me gustaría consultarte, María José. ¿Qué mirada tenés sobre la utilización del sistema de cupos, de poner cupos para tal cual comunidad, tal cual colectivo que tengan presencia en los ámbitos de trabajo? Bueno, hay mucha discusión sobre los cupos y Caro también lo trajo, cupo y mérito, ¿no? Hay como un dilema entre instalo un cupo o priorizo el mérito. Y el mérito lo pongo entre comillas porque muchas veces la palabra mérito está cargada de subjetividades. Y en realidad muchas veces cuando hablamos de mérito hay que empezar a ponerse los lentes para hablar de mérito. Pero más allá de eso, vuelvo al cupo. Yo soy una persona que apoya fervientemente el cupo porque entiendo que no hay forma de acelerar los tiempos. Ustedes piensen que hay un montón de informes que dicen que si no hacemos algo rápidamente, si no generamos política pública, política corporativa, trabajo desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, si no se trabaja integralmente, difícilmente se cierran las brechas de género rápidamente. Va a llevar muchísimos años cerrarlas. Entonces se necesitan medidas proactivas. Habitualmente se habla de medidas de discriminación positiva, de acción afirmativa, son más amigables llamarlas de acción afirmativa, que de alguna manera tratan de acelerar los tiempos y de alguna manera allanar el camino a un montón de comunidades o de personas que históricamente fueron excluidas de distintos sistemas, el laboral entre ellos. Entonces, me parece que los cupos son necesarios porque si no todavía estamos en un espacio de voluntariedad para acelerar el cambio. Y como estamos en un espacio de voluntariedad en donde las organizaciones adhieren por voluntad propia, porque quieren hacerlo, de alguna manera el trayecto es muy vago. Nosotros vemos organizaciones, Caro seguro que tiene la misma observación del mercado, vemos empresas que de repente tienen un fervor importante y trabajan en la sensibilización de género, empiezan a pensar tímidamente en género, pero después naufragan en el intento, ¿no? Entonces, si no hay una herramienta que de alguna manera ponga un objetivo claro y concreto con alguna repercusión, si no se cumple, no vamos a acelerar los tiempos, ¿no? Entonces creo que los cupos son importantes. En la Argentina no hay ley de cupos para el ámbito privado, solo existen para el ámbito público. Tenemos ley de cupos para personas con discapacidad en el ámbito legislativo, tenemos ley de cupos para personas trans también en el ámbito público en toda la Argentina. Para las personas con discapacidad es del 4% del nación, 5% en ciudad, y para las personas trans es del 1% de la nómina, es decir, una organización tiene que tener el 1% de personas trans. No se cumple en la Argentina, sobre todo la ley, el cupo trans, porque de alguna manera todavía no hay nadie quien lo regule, ¿no? Es una ley nueva prácticamente y todavía no se está regulando, no se está controlando. Entonces no se cumple. Y además son cuotas un poco altas para mi gusto. Creo que en otros países, por ejemplo, en cuanto a discapacidad, hay países que tienen cuotas más bajas. Ustedes piensen que es un problema, por ejemplo, hablando específicamente de personas con discapacidad, es un problema bastante complejo, porque la inserción laboral, la no inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo es histórica. Pocas personas tienen un determinado nivel de educación para incorporarse, no todas las personas con discapacidad pueden y quieren trabajar, entonces mover esa rueda, esa maquinaria para insertar personas con discapacidad lleva un determinado tiempo, y poner una cuota muy alta de alguna manera es un desaliento, ¿no? Y eso que hay algunos incentivos, en el ámbito privado, me olvidaba de esto, en el ámbito privado hay un incentivo que no es una cuota, no es ley de cupos, pero es un incentivo para incorporar personas trans, en donde de alguna manera las personas que se incorporen se condona el 50% de las cargas sociales, ¿no? Entonces,
hay de alguna manera un incentivo. Lo que pasa es que ese incentivo tal vez es un poco burocrático administrarlo, lleva tiempo, y las cargas sociales, el 50% de las cargas sociales para una empresa grande por ahí es mucho más trabajo que el que realmente requiere. Entonces, hay incentivos, por ahora son incentivos, no hay ley de cuotas en el ámbito privado. Sí hay otras estrategias, que son los targets, ¿no? En donde las organizaciones empresariales se autoimponen determinados targets o objetivos de género. Por ejemplo, alcanzarnos el 20% de mujeres en posiciones de liderazgo para tal año. Eso se está viendo. Yo creo que se disparó en el último año y medio prácticamente en el ámbito empresarial, en donde muchas empresas globales desde casa matriz empezaron a demandar fuertemente a las empresas a empezar a cumplir con una participación, digamos, ¿no? de mujeres, con un target de género. Bueno, yo creo que las estrategias se van afinando, se van poniendo cada vez más interesantes para mi gusto, en donde al principio no se les desafiaba tanto a las empresas y de alguna manera cada vez se le presentan distintos desafíos. Pero yo por lo pronto estoy a favor de las cuotas. Sí creo que es necesario, y con esto cierro, sí creo que es necesario pensarlo como parte de una estrategia integral. No se puede pretender instalar un cupo laboral o un target de género sin hacer nada más. Es necesario a problemas complejos como son estos. Ustedes piensan que estos son problemas que vienen de la sociedad y que también atraviesan la organización. Claro. No son temas propios de la organización. Entonces, al ser problemas muy complejos, requiere muchos actores involucrados y también múltiples estrategias, o por lo menos una estrategia integral. Bien. No alcanza solo con la cuota. Bien, es muy interesante, has abierto claramente de qué significa el desafío de la aplicación de cupos. Va a ser muy interesante escuchar la experiencia desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Que son las que tienen que aplicar esto, amalgamar esto con otros desafíos como la gestión del talento, la captura del talento que es escaso, que se disputa mucho en ciertas industrias. Les propongo ahora, vamos a hablar de eso en un ratito, pero les propongo ahora que hagamos una pequeña pausa simplemente para tomar un café, para un poquito de agua, bueno, armarse el mate y seguir escuchando esta conversación tan interesante que estamos transmitiendo a través de toda la plataforma audiovisual de La Voz, los perfiles de YouTube y de Facebook, y también los sitios de Los Andes y Vía País. Vayan, hagan ese descansito y vuelvan acá, que en unos minutitos seguimos con la conversación. Bueno, ya estamos de regreso, no vamos a perder un minuto más porque esta conversación está muy interesante. Habíamos dejado planteado, María José lo había explicado muy bien, el tema uso de cupos como una herramienta para incluir, ¿no? Para
pensar, abrir la mirada sobre distintas características de la sociedad, distintos colectivos, distintos grupos, y no dejar a nadie afuera en los espacios de trabajo. Vamos a la experiencia de las empresas. Cecilia, si querés compartirnos, en el caso de Holcim, no sé si trabajan, si usan la herramienta de... Cupo tiene que ver más con algo regulado legalmente, pero María José hablaba de targets como metas autoimpuestas voluntariamente por las empresas. ¿Trabajan ustedes algo de eso? Así es, de hecho usamos como herramienta una medición en relación no solamente a la cantidad de mujeres que conformamos el total de la compañía, sino también estratificados por niveles jerárquicos, y en ese sentido nuestra ambición es llegar a un 40% de mujeres en posiciones de liderazgo, pensando que incluso con más mujeres en estos lugares podemos facilitar la incorporación de mujeres en todos los ámbitos de la compañía. De todas maneras, el alcanzar un número en sí mismo no es la meta para nosotros, sino que es un valor referencial que se sostiene con un contexto y con un ambiente que esté sensibilizado y capacitado para ir desaprendiendo estos conceptos que mencionábamos anteriormente e ir aprendiendo formas más diversas e inclusivas de gestionar. Bien. Y no por la diversidad en sí misma, sino entendiendo que es un valor genuino que agrega a la organización, y desde ahí realmente multiplicamos las miradas y conseguimos soluciones innovadoras y distintas que nos ayudan a llegar hacia donde nosotros queremos. Bien, claro, Pablo, esto lo mencionabas mucho, la necesidad, bueno, las empresas tecnológicas están también orientadas a la necesidad del cliente, a estar muy alineado con eso. Para entender al cliente hay que parecérsele, digamos, de alguna manera. En el caso de ustedes, cupos, digamos, ¿cómo esta idea está dando vuelta, permea en la empresa? ¿Qué piensan? Perfecto. En cuanto a la herramienta del cupo, o sea, yo parto de la base de que no hay una herramienta que sea buena o mala, ¿sí? Tenés que ver, o sea, todas las intenciones que nos permitan generar mayor inclusión y tener una mirada más diversa son buenas, pero cupo y qué más, digamos. Ahí nosotros sumamos, bueno, tenemos un target, tenemos objetivos también en diferentes segmentos, en temas de personas con discapacidad, personas trans, también con todo lo que es el ingreso, todo lo que es las diferentes estratos socioeconómicos, pero hay como dos cuestiones también, cupo y miremos el contexto afuera. Nosotros tenemos un desafío muy grande en cuanto a liderazgos femeninos en materia de puestos high-tech, ¿sí? Que son de tecnología, claro, donde teníamos un 14% de mujeres en puestos de high-tech, digamos, el año pasado, y subimos a un 18%. Queremos ir al 50%. ¿Es posible esto? No, no es posible. Claro. ¿Por qué? Miremos afuera, ¿cuál es el contexto? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres están egresando a estos puestos también? Entonces, tal vez ahí, además de tratar de todo el tiempo incentivar el crecimiento de mujeres en estos puestos internos de la empresa, también trabajar hacia afuera apoyando programas para llegar a una población femenina en formaciones de estos temas, ¿no? Hay que ser realistas, también lo decía Majo, como hay cuestiones imposibles, hay números que son muy lindos o muy ideales, pero son muy imposibles también, o por ahí fuerzan y uno termina sumando personas que no tiene que ver por ahí con si cumplen con los requisitos de la búsqueda del perfil, como decía Caro, sino que también es una mala experiencia profesional para esa persona que ingresa y que está solamente, o sea, su función principal es aumentar un cupo y no aportar al negocio. Y eso es realmente una mala experiencia profesional y es la que tratamos de evitar. Y traigo otro caso hacia cupo y mirar afuera, y cupo y también sensibilizar internamente. Traccionar con un cupo solo por llegar a ese objetivo, como muchas veces en las empresas pasa, queremos llegar a estar en verde en este numerito, no aporta. Y nos pasó, por ejemplo, cuando quisimos empezar a trabajar el año pasado con la incorporación de personas trans también dentro de Naranja X. Un tema que, o sea, para mí uno de las principales barreras y los principales temas a trabajar a la hora de gestionar y potenciar la diversidad tiene que ver con los miedos. Es cómo acompañás los miedos de las personas que están dentro de la empresa, de las personas que están fuera de la empresa. ¿Por qué no estábamos contratando personas trans en su momento? Por miedo. Por miedo a generar una mala experiencia justamente laboral a las personas que estábamos incluyendo. Y ahí está la importancia de la sensibilización interna también. ¿Qué hicimos el año pasado? Teníamos una academia IT que estaban formando talentos en perfiles IT también. Dijimos, queremos acercarlo a comunidades de personas trans, y nos aliamos también con organizaciones como Contrata Trans, Trans Argentines, que están enfocados y especializados en estos temas. Claro, eso es importante, buscar ayuda, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Como decía, Majo, Caro, digamos, son personas que expertas en el tema y que pueden orientar, porque realmente es un camino complejo. Entonces, sensibilizar, primero, buscar aliados para nosotros internamente entender, sobre todo el equipo que estamos impulsando las estrategias de diversidad, y empezar a hablar internamente con los equipos del onboarding, de las personas, digamos, que van a estar haciendo la selección de estos candidatos y candidatas,
Me acuerdo de una reunión, y ya cierro con esto porque yo también me voy, pero me acuerdo de una reunión donde dijimos, bueno, estamos acercando esta propuesta de la Academia de IT a población, digamos, a organizaciones de población trans. Una reunión que pusimos para sumar a las personas que iban a estar acompañando este proceso. Eran unas 50 personas de todas las partes de los equipos que estaban haciendo la selección y de la parte de people, de gestión de personas. Fue una de las reuniones más lindas que tengo en mis 2 años de Naranja, en el hecho de todo lo que salía y todos los temores y todas las cuestiones que simplemente hace falta hablarlas. Y más por ahí en temas como es la comunidad trans, que es una comunidad que ha sido muy golpeada y que está muy estigmatizada por ideas que tenemos de las personas trans. O sea, hay muchísimos temas para hablar y el tema de la sensibilización es lo que nos hizo en ese momento de decir, bueno, queremos sumar a una persona trans como objetivo, a sumar 4 personas en 3 meses y por revisar un montón de procesos internos, formales, de onboarding y demás que tenemos y también de acompañar a esos equipos. Hoy en día cada persona trans que se suma a nuestros equipos es acompañada por una persona experta. ¿Lograron el objetivo numérico? ¿Lograron? Ahí no teníamos uno, queríamos intentar con una persona y llegamos a 4. Eso es lo que siempre intentamos decir. Bueno. Pongámonos el objetivo de abordar esta comunidad, pero veamos a cuánto llegamos, ¿no? Bien, bueno, muy interesante, muy enriquecedora la experiencia. Lo que vos decías de los miedos es cierto, ¿no? Yo creo, digamos, hay una cuestión de la intencionalidad. La buena intención ya augura probablemente un buen fin de todo esto, ¿no? Partir de la buena intención, pero tener la buena intención no alcanza. En el proceso aparecen los miedos de cómo dirigirse a una persona que es diferente, a personas golpeadas, como decías vos en este caso. Eso se ve mucho, cómo nombramos ciertas cosas, cómo cambian entonces desde los lenguajes dentro de las empresas hasta un montón de otras prácticas. Pero bueno, esa es la riqueza de la diversidad, nos va cambiando a todos, ¿no? Nos va haciendo mejor. Sería interesante escuchar en este punto a Carolina. No sé si estás escuchando, Carolina, hacer alguna reflexión sobre esta cuestión, ¿no? que mencionaba Pablo, del miedo en relación a la inclusión de algunos grupos. En el caso, por ejemplo, de las personas trans, es palpable, es un desafío que se siente como fuerte para las empresas por las características que hay, de que es gente muy marginada, que ha tenido poca posibilidad de formación, de desarrollo, vos lo mencionabas, tener la expectativa de alguien con un posgrado trans, y bueno, es difícil encontrar a alguien que haya podido llegar a eso, con todas las dificultades que tiene que pasar. ¿Qué reflexión podés hacer de eso? Creo que una punta la esgrimió un poco María José con esto de que las soluciones tienen que ser integrales. Entonces, desde ese lugar, sea a través de un cupo, sea a través de un target, sea a través de un objetivo tan noble como que haya una persona trans como hicieron desde Tarjeta Naranja, creo que un poco lo interesante es entender que para que todo esto funcione tiene que haber como un estilo de coherencia institucional, ¿sí? Una organización que quiere traer personas de cualquier tipo de entorno con diferentes características necesita esta coherencia en todo, en cómo las busco, dónde las busco, de qué manera me capacito, ¿no? La sensibilización es un concepto que Pablo mencionó que es esencial. Y esto tiene que ver con también cómo encaramos este tipo de medidas. Este tipo de acciones, sean cupos, sean targets, a uno le gustaría dejar de necesitarlos en algún punto, ¿no? Los buenos ejemplos que tenemos de los países nórdicos y de otras medidas, como incluso desde los poderes legislativos y las necesidades de los cupos, terminaron con países que después de 40 años dijeron, bueno, podemos sacar los cupos, nuestra sociedad ha madurado este proceso. ¿Pero por qué? Por la integralidad del enfoque de cómo se ve el problema. Se capacita, se sensibiliza, se aprende. Esto de que las buenas intenciones no alcanzan son reales. Uno tiene que entender la problemática que uno quiere incorporar, entender la complejidad del tema y después trabajar hacia eso. O sea, la verdad es que lo ideal es estas medidas artificiales, estas acciones, estos aceleradores que se llaman, ¿no? Un poco en la agenda de diversidad. A uno le gustaría que dejen de existir en un punto, pero claramente los necesitamos, pero siempre con este enfoque de hay que formarnos, hay que sensibilizarlos y hay que buscar la coherencia institucional. Una organización que va a incorporar a una persona trans no puede emitir después una comunicación estereotipante en una, por ejemplo, ¿no? Porque estamos diciendo, sino en este sentido. Y ahí un solo comentario sobre el miedo.
El miedo es real, lo tenemos todos. Yo creo que tener conversaciones honestas es un poco el puntapié. Si nosotros nos paramos en el pedestal de la soberbia y de entender todas las realidades, estamos perdidos. O sea, nosotros, por ejemplo, desde Grow, cuando trabajamos los temas trans, también los trabajamos con Trata Trans, para dar un ejemplo. Porque necesitamos entender la especificidad de esa problemática. Y más allá de que uno puede incorporar personas trans a su propia organización, hay que saber también asesorarse con las personas que saben, con las personas más idóneas para cada tema. Entonces, también desde ese lugar, aceptar las limitaciones de cada uno, aprender, trabajar en red, ¿no? Acá Majo con la red es un buen ejemplo. Creo que eso es un aspecto esencial de no tenemos todas las soluciones, hay que enfrentar los miedos y hay que tener conversaciones honestas. Y hay que entender que esta transformación cultural lleva tiempo. Uno no va a cambiar una organización de la mañana, digamos, de un día para el otro. Uno tiene que tener cierta paciencia y acá el tema de las generaciones también tiene un impacto. Las personas no somos todas iguales, no nacemos todos en los mismos entornos y a veces los temas generacionales pueden tener ciertas complicaciones para encarar determinados temas. Entonces uno tiene que entender desde dónde viene el otro para poder también tener cierta empatía en cómo uno encara estos temas, ¿sí? No todos tenemos la misma facilidad o apertura. Entonces creo que recién Cecilia decía, bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Hablar de las cosas que nos cuestan, que las empresas en su relato cuenten sus casos de éxito y las cosas que también les costaron, ¿no? Que a nosotros nos cuestan en esta transformación, creo que también ayuda a que hablemos eso, con la verdad y con la experiencia concreta. Bien, sí, mencionaste un concepto clave, empatía, ¿no? Empatía, esa es una llave importante. Cecilia, en el caso de siglo XXI, ya en este terreno más de la experiencia más práctica, no sé si utilizan target o protocolos, digamos, ¿qué podés compartirnos en cuanto a las herramientas concretas que encontraron útiles para tratar de empujar esta cuestión, ¿no? del desarrollo de una cultura diversa en la empresa? Efectivamente. Bueno, ante todo, y creo que es importante que destaquemos que las acciones, aquellos programas que promovamos como organización, cupos o lo que fuera, es importante pensarlos como acciones que debieran ser temporales, con una finalidad educativa, transformadora de la cultura en sí mismo, ¿sí? Es decir, el cupo en sí mismo, la acción o el programa en sí mismo no es un fin. Y debe con la transformar. Meta de que dejen de ser necesarios en un momento. La meta en sí mismo es que deje de ser necesario, que logre un impacto y una transformación cultural en nuestra organización, que pueda fluir más adelante y deje de ser estrictamente necesario. Pero en esa línea, digamos, hemos implementado numerosas acciones y destacando algunas, Siglo XXI cuenta con un instituto de género que, más allá de empapar de la perspectiva de género aspectos de nuestras formaciones, busca también impactar la gestión que llevamos adelante y en esa línea promovemos espacios de mentoreo. Mujeres del siglo XXI es un espacio de mentoreo para mujeres que se realiza ya hace unos cuantos años y en esa transformación y aprendizaje en cada uno de los ciclos encontramos nuevas aristas para trabajar. Tenemos una diplomatura que busca desarrollar competencias para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral y en eso tenemos la riqueza y la factibilidad de que nuestros mismos estudiantes puedan tomar sus prácticas, su primera experiencia profesional laboral dentro del siglo XXI en sí mismo. Qué interesante esa articulación entre lo que ofrecen al público del exterior, digamos, y el utilizarlo también con impacto hacia adentro de la empresa. Así es, en eso es ahí cuando decimos nuestro agente de cambio, nuestra gran ventaja y al mismo tiempo gran desafío que tenemos de poder impartir en las aulas y poder alojar esta primera experiencia profesional de estos grupos también. Y en esa línea creo que es muy importante destacar también aquellas acciones de formación. Carolina lo mencionaba hace un rato, y la importancia de que nosotros conozcamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de perspectiva de género, ¿qué es? Cuando hablamos de violencia de género, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la violencia y la violencia de género? Son aspectos que solo los podemos llegar a conocer en la medida que debidamente nos formemos. Y ahí es donde va
tenemos que ir un paso más en el entender que este voluntarismo que también nos traía María José hace un rato, y no partir de la base que nosotros entendemos necesariamente de qué estamos hablando. Es muy importante que nuestros líderes, que nuestros equipos se formen y entiendan de qué estamos hablando, se concienticen en estas materias para poder impulsar, retroalimentar nuestros propios procesos y acciones y los mantengan vivos, porque al final del día estas acciones centralizadas que proponemos como organización, como universidad, van a sobrevivir, van a subsistir y van a llegar van a permear todos los niveles de la organización en la medida que nuestros líderes sean agentes de cambio ellos mismos también. Y esto no quede en una acción centralizada de algún área, que típicamente es recursos humanos, o el área de diversidad e inclusión específicamente. Esto es una temática de todos y cada uno de los miembros de la organización. Es cultural y es importante que trabajemos en incidir esa transformación. Mira, introducís una temática que es clave, que es el rol de los líderes, ¿no? El liderazgo en esto, que tiene que ser, como bien decís, un proceso que permea toda la organización, pero bueno, ¿quién lo empuja, ¿no? El líder ahí claramente tiene una responsabilidad especial. Me gustaría preguntarte, María José, si nos escuchas, en relación a esto, ¿no? El tener, por ejemplo, cómo manejar el liderazgo en relación a este tema, ir por la diversidad. El hecho de tener líderes diversos, digamos, entendámoslo como con características diferentes o asociables a diferentes opciones de género, diferentes cuestiones etarias, bueno, diferentes aspectos de la diversidad. Tener líderes con esas características garantiza que construir una cultura de diversidad dentro de una empresa, digamos, ¿cómo es eso? Bueno, sencillamente no. Tener líderes diversos no garantiza. No alcanza. Por supuesto. ¿Por qué? Porque podemos tener líderes que representen algún eje de diversidad, alguna dimensión de la diversidad, pero puede ser que no sean inclusivos. Entonces, lo primero y más importante es pensar que esos líderes sean realmente inclusivos, que tengan una concepción de la inclusión muy integral, que piensen no solamente en respetar las características identitarias de cada uno de los colaboradores y colaboradoras de sus equipos, sino también que les den la palabra, les dé la voz, les permita expresarse, les permita contraponer ideas, arengue que su equipo de trabajo realmente manifieste quién es, ¿no? Lo que piensa, lo que quiere decir, lo que quiere aportar a la organización. Entonces, esto es un eje de trabajo que se está empezando a trabajar incipientemente en las organizaciones, el liderazgo inclusivo, pero para contestarte lo que vos decías, si por ejemplo tenemos un líder con discapacidad, ¿no? O tenemos un líder de una organización que es gay y que es visiblemente gay. Bueno, eso sin duda, más allá de su perfil de liderazgo inclusivo, ¿no?, nos permite vislumbrar una organización abierta a la diversidad, al menos, ¿no?, que tiene que abraza a la diversidad. No quiere decir luego que sea inclusiva, pero de alguna manera alienta a otras personas, por ejemplo, del mismo grupo humano, por ejemplo, otras personas LGBT, que puedan sentir que en esa organización van a ser ampliamente aceptados, ¿no? Y que van a poder visibilizar su realidad, que eso es muy importante para las personas, sentir que pueden ser la misma persona fuera del trabajo y dentro del trabajo. Eso es una barrera enorme que se baja y que permite que la productividad se ponga realmente al servicio de la organización. Porque la gente muchas veces, cuando no puede realmente visibilizar su realidad, sentir de que lleva todo, como dice una empresa muy conocida, llevo toda mi autenticidad al trabajo, ¿no? Cuando una persona no puede hacer eso, realmente no puede desplegar su verdadero potencial. Entonces, a priori yo diría, es muy importante que haya líderes que representen distintas diversidades, pero a la vez que sean inclusivos. Hay muchas líderes mujeres que no son tan inclusivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber de los dos condimentos.
Bien, bárbaro. Bueno, vamos a seguir, ya que estamos en esta cuestión de compartir experiencias concretas y que puedan ser útiles para terceros, para quienes nos están escuchando, para representantes de otras empresas, vamos a hacer, si les parece, ya para ir concluyendo, porque bueno, hemos charlado un montón, seguiríamos mucho más, porque el tema lo merita, pero una ronda en la que nos puedan compartir claves. Les cuento a todos para que vayan pensando rápidamente. 3 claves, si se animan, que tengan que ver con aprendizajes hechos dentro de las empresas, con mirados en empresas, en el caso de quienes trabajan como consultoras, que puedan ser útiles a la hora de el objetivo, el tema que nos planteamos hoy, que es impulsar la diversidad en las organizaciones y especialmente dentro de las empresas. Mucho sobre eso hemos venido hablando, pero bueno, sería como focalizar en 3, si les parece. ¿Se anima alguno de ustedes a empezar? No sé, Cecilia, bueno, por acá. Un desafío tratar de que sean solo 3, pero creo que recomendaría fuertemente que los líderes tengan convicción genuina en que esto es algo que realmente suma, que multiplica y que amplía miradas. Por otro lado, que sea no solamente voluntariado y verbal, sino con acciones concretas. A nosotros nos funciona muy bien que el CEO como líder elija mujeres, elija perfiles diversos y se nutra, y de esa manera nosotros le llamamos el walk the talk, el hacer con el decir. Y por último, cuidar muchísimo de la consistencia y la coherencia entre todo lo que hacemos, porque el cambiar culturas es clave, el sostenerlo en el tiempo, porque la gente confía en ese cambio y eso es algo que tiene que sostenerse, nutriéndose de personas que saben y que te pueden acompañar, partiendo desde la humildad, de que sea algo que tal vez no sabemos, que no conocemos, es mucho más grande de lo que sabemos, y con consultores, con otras empresas, trabajando en red y de buenas prácticas. Esas serían como 3 claves para mí, claves. Muchas gracias. Pablo. Aún más uno ahí a lo que traía Ceci en cuanto a la humildad. Y también la vulnerabilidad, digamos, poder reconocerse vulnerable. Che, no tengo ni idea de este tema, tengo estos miedos, acá necesito aprender. Uno como quien lidera, digamos, los equipos con el resto de la empresa y la misma empresa con el resto de la sociedad, ¿no? Pasa mucho esto de que las empresas quieren estar impolutas en sus prácticas, decís, no, somos todos vulnerables, digamos, tenemos que aprender y estamos todos en esa transición. Así que eso, y lo acompaño con lo que también dije varias veces, de acompañarse por personas expertas, personas como Majo, como Caro y muchos perfiles súper valiosos que nacen en nuestro país incluso, para poder transitar y aprender. Otra tiene que ver más también con el armar equipos interdisciplinarios. A nosotros nos funciona muy bien armar un equipo donde buscamos la diversidad de la marca, no de la gestión de las personas de Naranja X, no de la forma de la marca, digamos, del branding de Naranja X. La marca y la consistencia, decía Caro, no sirve mucho, o sea, no es coherente, digamos, no es consistente, no es íntegro hacer, digamos, sumar personas trans al equipo y después sacar comunicaciones súper estereotipadas que están contando otra historia. Yo creo que esas serían un poco mis claves. Muchas gracias. Cecilia. Bueno, yo creo que esencialmente reforzar la recomendación de formarnos, de aprender realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando en estos temas. Conocerlo de personas expertas nos da una mirada, no asumamos que realmente entendemos una cosa a diferencia de la otra. Creo que la formación es clave. Creo que también es importante pensar en determinados protocolos de actuación, ¿sí? Creo que los protocolos, y puede ser más o menos complejos, en definitiva nos dan un orden, nos dan una sistematización para que ayuden a nuestros líderes formados a corregir acciones de manera más o menos similar y sistemática cuando nos pasa que no sucede lo que esperamos que suceda, ¿sí? Entonces, tener claridad de cómo proceder en esas situaciones nos ayuda, sin lugar a dudas, a que la experiencia de quien deba solicitar, denunciar o impulsar algún cambio reciban tratamientos similares y no dejemos de lado ningún espacio en eso. Y por último, creo que es muy importante no generalizar, escuchar las voces de todos. Cuando hablamos de entender la diversidad desde todos sus puntos, creo que realmente la creación de valor, el valor agregado que aporta la diversidad es que justamente las soluciones o los programas que propongamos escuchando voces lo más diversas posibles son más ricos, son más atinados y realmente tienen un impacto diferente.
Bien, muchas gracias. Muy interesante el aporte de los tres. Vamos, María José, vos, bueno, María José, Carolina, digamos, cotidianamente trabajan en esto, en dar este tipo de herramientas a las empresas, así que imagino que tendrán muchas más de tres, pero bueno, te pido que hagas foco en tres, María José. Tres claves. A ver, primero y la más importante, o no la más importante, la puerta de entrada, si se quiere, es como organización es importante entender dónde estamos parados como organización. No es lo mismo la realidad de Holcim que la de Tarjeta Naranja. Son industrias diferentes, culturas organizacionales diferentes, con necesidades diferentes, con demografías diferentes. Entonces, es muy importante entender dónde estoy parado. ¿Cuáles son los cuellos de botella para el desarrollo de mujeres, por ejemplo? ¿Cuáles son las políticas y prácticas que tengo hoy que están caducas y debiera evolucionarlas? Entender cuáles son los líderes con los que cuento y que debiera de alguna manera acompañarlos para que realmente sea una organización abierta a la diversidad e inclusiva. Entonces, entender qué cultura, qué demografía y qué políticas y prácticas tengo es central para poder diseñar una estrategia acorde a mi realidad, a mi necesidad. Las organizaciones históricamente, originalmente, cuando empezaron a trabajar estos temas, copiaban y pegaban prácticas. Pero creo que no es necesario que todas hagan lo mismo, que todas trabajen las mismas dimensiones de la diversidad, porque es una agenda muy amplia, la de la diversidad, y realmente a veces las organizaciones no cuentan con todos los recursos para poder abordarla entera y de buenas a primeras. Entonces yo creo que tiene que haber una progresión y tiene que entenderse cuál es la necesidad concreta para empezar por ahí. Esa es la primera recomendación, entender dónde estoy parado para poder diseñar una estrategia acorde. La segunda recomendación es generar una estrategia integral. La integralidad es fundamental. Pensemos que para trabajar diversidad o para gestionar la diversidad tenemos que pensar en transformar la cultura, que eso aborda a todas las personas dentro de una organización, la transformación cultural a través de muchas herramientas, charlas de sensibilización, comunicación, juegos, muchas cosas. Transformar la cultura. Luego es importante pensar en las políticas, prácticas. Cecilia habló de protocolos, también son válidos para gestionar y para sentar las bases. Y por último, trabajar con el liderazgo. Esto sería una estrategia integral. Y la tercera recomendación, para cumplir con las tres, me parece que es importante pensar en la transversalización, que un poco Caro lo dijo hace un ratito. Las organizaciones empiezan por un área, o por sustentabilidad, por recursos humanos, pero es necesario involucrar a distintas áreas de la organización. Es necesario la coherencia. No podemos estar trabajando solo desde un área y después, tal como dijo Caro, después hacer comunicaciones que refuercen estereotipos de género, ¿no? Entonces, necesitamos trabajarlo transversalmente, incorporar a todas las áreas, sobre todo las más estratégicas, recursos humanos, sustentabilidad, el área de desarrollo de productos y servicios, comunicación, marketing, prensa, y también empezar a alcanzar a nuestros socios estratégicos, ¿no? Claro. A la cadena de valor, empezar a realmente hacer una transversalización para trabajar y realmente traccionar como sociedad en su conjunto, de aportar el granito de arena. Bien, bueno, clarísimo. Bueno, Carolina, tu turno, cerrás la ronda, claves. Muchas gracias. No me quiero repetir mucho con Majo, pero estoy muy de acuerdo en su enfoque. Se nota que tenemos enfoques desde la consultoría medio similares. Pero de vuelta, a partir de diagnósticos certeros. ¿Cómo está mi organización? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y qué diversidades hacen sentido? No todas las empresas o todas las organizaciones van a trabajar todas las temáticas. Entonces, prioricemos para mi organización, en mi cultura, en mi tipo de negocio, cuáles son las diversidades en las que primero me voy a enfocar para luego avanzar en otra agenda. Y que eso decante en compromisos institucionales, ¿sí? Los compromisos de la diversidad se tienen que institucionalizar, porque si no, los cambios de liderazgo, los cambios de política, los cambios de gestión, llevan un escollo muy grande en las organizaciones y tienen que volver a empezar de cero. Esta agenda tiene que lograr una capilaridad y una institucionalización en términos de hay que hacer políticas, hay que documentar, esto tiene que decantar en todos los procesos de trabajo.
En ese sentido, un segundo punto es, las empresas tienen que tener planes integrales de acción. El plan significa asentar en acciones y en dimensiones concretas, con responsables asignados, con presupuesto. Donde no hay plata, no hay prioridades. Entonces, hablar de que esto es una prioridad cuando no hay presupuestos abultados para esta agenda tiene un componente de hipocresía un poco importante. Entonces, acá tiene que haber responsables, presupuesto, y en donde lo que decía Cecilia, hay que sensibilizar y formar a quienes van a llevar adelante estas iniciativas, en donde no se pueden basar en el sentido común ni en las buenas intenciones, sino en el profesionalismo, ¿no?, de llevar adelante esta agenda. Y después, como último punto, diría la importancia de medir, tener tableros de control con indicadores muy concretos para ver cuál es el avance de esta agenda y que todas las acciones estén atadas a indicadores medibles, sobre todo aquellos vinculados a los y las líderes de nuestras organizaciones que tienen que dar apoyo a esta agenda. Y esto de el walk the talk es, las personas no pueden estar solamente atadas a resultados, sino también a cómo llegan estos resultados para lograr una coherencia institucional. Una organización que quiere tener un entorno libre de violencia no puede premiar liderazgos de tipo autoritarios, ¿no? De vuelta, la coherencia institucional en todo lo que hacemos es importante. Y por último, a la hora de medir, ser honestos. Cuando un indicador no nos da o no avanza lo suficiente, bueno, también ser honestos y decir, bueno, este año teníamos este target, teníamos esta meta, queríamos lograr esto, quizás este año no se pudo, avanzamos en otras cosas. No siempre el relato tiene que ser perfecto, el relato tiene que ser verdadero. Entonces, un poco blanquear cuáles son nuestros indicadores y transparentar cuánto nos está costando o no llegar a determinados objetivos, me parece un objetivo noble para lograr esta integralidad de la agenda. Bien, bueno, muchas gracias. Me encantó esa frase. No tiene que ser perfecto, tiene que ser verdadero. Creo que hoy escuchamos mucho de eso. Les agradezco a los 5 por participar, por la generosidad de todo lo que han compartido. Creo que ha sido una conversación muy interesante, que todos nos hemos enriquecido, que hemos aprendido, que hemos reflexionado y que también tenemos algunas herramientas prácticas, nos hemos enterado de cuestiones concretas. Además es muy estimulante ver a las empresas referentes así, poniendo tanto esfuerzo, tan conscientes de la importancia de esto, de generar cultura de diversidad hacia adentro, impulsarla también en el afuera. Así que muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes también por sumarse a Voces que Suman. Recuerden que este ciclo continúa. La próxima entrega va a haber un tema también muy interesante, va a ser repensar el consumo. Así que vamos a convocarlos nuevamente. Les recuerdo también que esta edición de Voces que Suman va a quedar disponible en toda la plataforma audiovisual de La Voz, en los perfiles de YouTube y de Facebook, y también en los sitios digitales de Los Andes y Vía País. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos a esperarlos en el próximo Voces que Suman.